esta palabra. Amén y amén. Quiero invitarle a que se ubique conmigo en el libro de Efesios, capítulo 5. Quiero tomar como pasaje céntrico 2 versículos. Vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 20 en el capítulo 5 de Efesios. Y voy a leer el verso 1 y a continuación el verso 9 como pasaje central. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El título de la enseñanza en esta mañana es Hijos de luz. Hijos de luz. ¿Por qué hijos de luz? El título lo extraje basado en el verso 8, que dice así: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. De allí se extrae el título de esta enseñanza, basado en aquel versículo donde podemos comprender que somos hijos de luz. Ahora usted dirá, pero ¿cómo así que hijos de luz? ¿Cierto? Cuando encontramos expresiones en la palabra de Dios como hijos de luz, como hijos de perdición, hijos de la resurrección, al Señor Jesucristo le llamaban el Hijo del Hombre. Esto se refiere directamente no a que haya sido engendrado por la luz, o no de que haya sido engendrado por la perdición, o en el caso de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que fue hombre, Dios hecho carne, no fue engendrado por hombre. Entonces, ¿por qué le decían hijo de hombre? Esto es debido a una connotación hebrea, lo que significa participación y relación con el término siguiente después de hijo de. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decían que Jesús, el Hijo del Hombre, era que participó de un cuerpo carnal, como todos sabemos, fue hecho carne, no quiere decir que fue engendrado por un hombre, sino que participó de un cuerpo humano. Asimismo, en este pasaje, comprendemos que cuando dice la palabra en el verso 8 del capítulo 5 de Efesios, hijos de luz, no quiere decir que hemos sido engendrados por la luz, sino que participamos y tenemos relación con la luz. Ahora, ¿con cuál luz? En el libro de Hechos 26, del 16-18, yo se lo voy a leer si quiere. Dice la palabra del Señor así: allí encontramos donde Pablo relata su conversión, el apóstol Pablo. Y vamos a leer desde el verso 16 para que comprendamos a qué luz se refiere cuando nos dicen hijos de luz, de qué luz estamos participando. Dice el verso 16 de Hechos capítulo 26: Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es el Señor Jesús hablándole a Pablo. Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En ese verso 28 nos da el significado de lo que es la luz y de qué luz estamos participando al ser llamados hijos de luz. Que estábamos en tinieblas y ahora por medio del Señor Jesús venimos a la luz. Estábamos bajo la potestad de Satanás y ahora estamos bajo la potestad de Dios. Hay muchos pasajes donde encontramos referencia a la luz, definiendo que las tinieblas es el mundo, la potestad del príncipe de este mundo que gobierna en las tinieblas,
y a la luz refiriéndose a la verdad de la palabra en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya comprendemos por qué hijos de luz. De una manera general, ya les dije que íbamos a estudiar desde el verso 1 hasta el verso 20. Lo que vamos a encontrar en la carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, una ciudad de la antigua Grecia, lo que actualmente hoy se conoce como Turquía. Vamos a encontrar de una manera general en este pasaje lo que Dios demanda del creyente, lo que Dios demanda de la persona que profesa ser un cristiano, de la persona que profesa un arrepentimiento y una conversión a Cristo. De manera general vamos a encontrar eso en esta palabra. Cabe resaltar, para que tengamos un contexto general de la carta, teniendo en cuenta que vamos a coger el capítulo 5, la carta de los Efesios se divide en dos partes generales. La primera la encontramos del capítulo 1 al capítulo 3, en donde el apóstol Pablo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, nos presenta la obra salvadora de Dios. Eso lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 3. La segunda parte, del capítulo 4 al capítulo 6, que es donde finaliza la carta, vamos a encontrar que Pablo presenta a través de la revelación del Espíritu Santo la vida cristiana o la conducta cristiana. Sabiendo esto, podemos entender que en el capítulo 5 vamos a estudiar una parte de esa visión general de la carta de la conducta o la vida cristiana, en donde, como ya dije, vamos a encontrar lo que Dios demanda y espera del creyente. Cuando decimos demanda, no es si usted quiere o si nosotros queremos, es lo que Dios demanda, lo que Dios espera y exige de alguien que se ha denominado creyente o cristiano. Amén. En base a esa idea general de lo que vamos a encontrar, podemos encontrar tres cosas específicas para las cuales nos va a servir el estudio de este pasaje. La primera es para aplicarla a nuestra vida. Si es que no conocíamos qué es lo que demanda el Señor de nosotros como creyentes, vamos a poder aplicar lo que entendamos en esta mañana. La segunda es examinarnos. Si ya la conocíamos, si ya conocíamos qué exige el Señor de nosotros, nos va a permitir examinar si estamos cumpliendo con ese estándar o con esa demanda que el Señor nos hace. Y la tercera es corregir, si es que ya conocíamos el pasaje o habíamos escuchado estándares que la palabra nos da y lo habíamos entendido o interpretado de una manera incorrecta. Entonces esos tres punticos vamos a lograr sacar a la luz de la palabra. Entonces vamos ahora sí a darle desarrollo al tema. Lo he dividido el pasaje en 5 puntos centrales. El primero es permanecer en amor. El segundo, permanecer santos. El tercero, permanecer en la verdad. El cuarto, permanecer sobrios. Y el quinto y último, permanecer en el Espíritu. Entonces vamos a empezar desde el verso 1 y vamos a ir versículo por versículo viendo qué nos arroja la palabra del Señor. Dice así, capítulo 5 de Efesios, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estos dos versículos componen el primer punto, que es permanecer en amor. Ahora, ¿cómo que permanecer en amor? Ya nos vamos a dar de cuenta. Al principio del verso 1 encontramos la palabra sed. Pues, la palabra sed es, como hoy acostumbradamente hablamos, es ser. Pero esa palabra, ser imitadores, implica una constante acción de eso que nos está mandando el Señor a partir de allí. Cuando dice, sed pues imitadores de Dios, no nos está mandando a que seamos una sola vez, sino que tiene una connotación que es algo que tenemos que hacer constantemente. De hecho, todos los puntos que vamos a ver, usted se va a poder dar de cuenta que son cosas
que debemos hacer constantemente, no son cosas que se hacen una sola vez y ya. Son cosas que todos los días debemos tener en cuenta y permanecer haciéndolo constantemente en el transcurso de nuestras vidas. Entonces el verso 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Aquí a través del apóstol Pablo, Dios nos está mandando a que seamos imitadores de Él. ¿En qué vamos a ser imitadores de Él? En su bondad, en su justicia y en su verdad. Ahora, hay una parte importante también aquí en este versículo 1 que dice como hijos amados. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto podemos entenderlo de la manera en que así como carnalmente o secularmente notamos, cuando un padre que tiene un hijo, ese hijo anhela ser como su padre, ¿cierto? La mayoría de las familias, el hijo siempre quiere ser como su padre, siempre quiere imitarlo. El niño puede decir en algún momento, lo puede expresar, yo quiero ser como mi papá por esto, esto, esto y esto. Obviamente si el papá le ha dado el buen ejemplo. Ahora, como hijos de Dios, donde tenemos el mejor ejemplo de conducta, de santidad y de todas estas cosas, entonces como hijos de Dios, si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, debemos querer imitar a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que podemos entender a través de ese versículo 1. El segundo, ser imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí de este versículo sale el nombre del punto, permanecer en amor. Pero vamos a encontrar que no es permanecer en un amor como conocemos de estar amando, aunque en otros pasajes encontramos que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a Dios. Pero este amor se va a ver manifestado de la siguiente manera. Fíjense que en el verso 2 cuando dice, y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo en ofrenda y olor fragante a Dios. Ahí lo que está diciendo es que así como Cristo se entregó en sacrificio, así como Cristo fue a la cruz, lo hizo porque nos amó a cada uno de nosotros. Él padeció la cruz a causa del amor tan grande hacia nosotros y a causa del amor que le tenía a su Padre Celestial, a Dios. Por el amor, Él prosiguió a entregarse en una vida recta y justa y sin pecado, por amor a Dios, por amor a nosotros. En un pasaje de la Biblia podemos encontrar de que el Señor Jesucristo dice que Él vino a hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre, ¿cierto? Entonces, así mismo es lo que nos demanda el Señor, que permanezcamos en amor, pero en ese amor que nos lleva a una entrega total, sin excusas, sin decir esta parte sí y esta parte no, o esta parte apenas. Una entrega total de nuestra vida a Dios. Entonces, permanecer en amor es permanecer en una entrega constante a Dios. En cuanto a servicio, en cuanto a arrepentimiento, en cuanto a obediencia y muchas otras cosas más. En esos dos versículos damos por finalizado el primer punto, permanecer en amor. Segundo punto, lo vamos a desarrollar desde el versículo 3 hasta el versículo 5. El segundo punto es permanecer santos. Dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra pero que encontramos en el versículo 3 nos da una connotación de permanecer alejado, una condición. Seamos imitadores de Dios, pero, alto ahí, de esto se van a prevenir, dice la palabra. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ese como conviene a santos implica de un llamado a la santidad
en lo que concierne al segundo punto que estamos viendo, permanecer santos. Quiere decir que permanezcamos alejados de fornicación, de inmundicia, de avaricia, y le pone una connotación tan resaltante el apóstol Pablo que aún dice, ni aún se nombre entre vosotros. Esto quiere decir que obviamente ni aún se nombre verbalmente y que muchísimo menos participemos de ello. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. A partir del verso 4, bueno, podríamos decir que el verso 3 donde encontramos la palabra pero, vamos a encontrar en los versículos repetidas negaciones, como no hagáis esto, no esto, ni esto. O sea, como diciéndonos como una especie de restricciones de lo que no debemos hacer, y en algunos de los versículos vamos a encontrar que nos dicen qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer. El versículo 4, ya habiendo leído el verso 3 donde nos indica que nos apartemos de fornicación, inmundicia o avaricia, también dice, ni palabras deshonestas ni necedades. Palabras deshonestas entendemos que son groserías, ni necedades, que son conversaciones que no llevan a ningún lado y que no son edificantes, ni truhanerías. En otra versión podemos encontrar que esa palabra truhanerías es traducida como chistes de doble sentido. Chistes que no deberían estar dentro o en la boca de nosotros como creyentes. Sino, en el verso 4, antes bien, acciones de gracias. Nos están diciendo conversaciones que no llevan a ningún lado, conversaciones que tienen chistes de doble sentido, de pronto por hacer reír a la otra persona, conversaciones necias que no tienen edificación para nuestras vidas. Aquí nos dice la palabra que nos alejemos de eso y que en vez de estar gastando nuestro tiempo y nuestra saliva en aquellas conversaciones insensatas, más bien demos acciones de gracia. Utilicemos nuestra boca para agradecer y glorificar el nombre del Señor. Más aún si hemos profesado ser creyentes o cristianos. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando encontramos al comienzo del versículo 5, porque sabéis esto, entendemos de que el apóstol Pablo ya les había enseñado en alguna ocasión acerca de esto. Inclusive en el momento en que él pasó por Éfeso antes de enviar esta carta, en uno de sus viajes misioneros, obviamente él ya había enseñado estas verdades fundamentales a la iglesia, a las personas que creyeron, a los creyentes que estaban en Éfeso. Y aquí en el versículo 5 vuelve a recordarles y nos recuerda también a nosotros en el tiempo presente. Ya ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, eso significa que la persona avara, la que le gusta el dinero, es idólatra porque hace del dinero su Dios. Se preocupa más por conseguir el dinero que por buscar la gloria de Dios. Eso hace que el dinero sea el Dios de la persona que actúa así. Por eso aquí dice que el avaro es idólatra. Y ninguno de estos tres tipos de personas, fornicarios, inmundos o ávaros, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto quiere decir que no hay salvación o no participarán de la salvación las personas que practican y se deleitan en estas cosas. Entonces ahí podemos encontrar en esos tres versículos, el verso 3, 4 y 5, un llamado a permanecer santos. Santos es apartados para el Señor, apartados de todo lo que el Señor aborrece y guardarnos para Él, apartados o separados para Dios. El tercer punto de este pasaje se llama permanecer en la verdad, donde lo vamos a encontrar desde el verso 6
hasta el verso 14. Entonces dice el verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando dice nadie os engañe, es que estemos alertas. Que nadie nos venga a decir que practicando lo que mencionamos en el versículo pasado, fornicación, inmundicia o avaricia o amor al dinero, que nadie nos venga a decir que aún practicando estas cosas o que podemos hacerlo libremente y vamos a ser salvos. Nadie os engañe. Por eso en el verso 5, en el verso anterior dice, sabéis esto, ¿cierto? Les recuerda, saben ustedes esto. Y ahora viene en el verso 6 y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque sobre estas cosas o por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces no se dejen engañar, no nos dejemos engañar. Si alguien viene con palabras vanas o inútiles, diciendo este tipo de cosas o tratando de enseñar estas cosas, no nos engañemos, porque sobre estas palabras y sobre las personas que predican o enseñan este tipo de torceduras de la palabra, sobre esas personas va a ir la ira del Señor, o sea, condenación. Entonces también encontramos que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, lo que platicábamos al principio, de la connotación hijos de. Son hijos de desobediencia, participan y se relacionan con la desobediencia a la palabra de Dios, que es la verdad. Verso 7. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, refiriéndose a las personas que vienen a engañar con palabras vanas. No seáis partícipes con ellos. No aceptemos esas falsas enseñanzas que pueden llegar a venir en algún momento. Podemos deducir que en aquel tiempo, en el tiempo en que fue escrito o fue enviado esta carta a los creyentes en Éfeso, Pablo era consciente de que habían muchas personas tratando de meter herejías y falsas enseñanzas a las iglesias. Por eso cuando dice no seáis partícipes con ellos, se refiere a esas personas que andaban por allí tratando de torcer la palabra para hacer desviar al pueblo de Dios. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nos recuerda que así como leímos ahora en Hechos 26, que por medio de Jesucristo, que estábamos en las tinieblas, nos trajo a la luz. Pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, del poder de Satanás al poder de Dios. Ya no pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz, ¿cierto? Entonces nos recuerda, si antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, andad como quienes han sido partícipes de la luz del Señor. Entonces el llamado es a que no volvamos atrás dejándonos engañar por esas torceduras de la palabra. Y vamos dando de cuenta de que todos estos versículos apuntan al nombre del tercer punto, que es permanecer en la verdad. Encontramos que las falsas enseñanzas obviamente son mentiras, entonces permanezcamos en la verdad. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es bondad, es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad es la excelencia moral. Como personas debemos de tratar de ser moralmente correctos. De hecho no debemos tratar, Dios nos demanda que seamos moralmente correctos. Cuando dice justicia, es una conducta recta delante de Dios y de los hombres. Y la verdad en honestidad e integridad. Debemos permanecer en esos tres principios fundamentales. Andar con una moral excelente, o sea, en bondad, en justicia, comportándonos de una manera correcta, juzgando bien nuestros actos, dándole a cada quien lo que se merece, y eso nos incluye a nosotros mismos, y permanecer en la verdad, en la honestidad y ser íntegros en nuestra manera de vivir. O sea que en un cristiano, en un creyente no puede haber
maldad, que es lo contrario de bondad, no puede haber injusticia, lo contrario a la justicia, y no puede haber mentira, que es lo que es contrario a la verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable en el Señor. Aquí la palabra comprobando está en una connotación también constante, como todo el tema que estamos desarrollando. Comprobando, no una sola vez, sino siempre. Comprobando que lo que es agradable al Señor. En otras palabras, pasando por el filtro de la palabra, cualquier enseñanza, cualquier predicación que podamos llegar a escuchar, comprobar si por medio de la palabra es correcto, y ahí sí, si lo aceptamos en nuestro corazón. Entonces, muy importante eso, comprobando cuál o lo que es agradable a nuestro Señor. Verso 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando dice no participéis, obviamente está en claro de que sobre las obras infructuosas en cuanto a las falsas enseñanzas, como hemos visto en los versículos un poquito más arriba, no participemos de ellas, ¿cierto? No las aceptemos, no las apoyemos. Y hay algo aquí muy importante cuando encontramos en el verso 11, cuando dice, si no, reprendedlas. Aquí no nos está mandando a que reprendamos, a decir, reprendemos la falsa doctrina o reprendemos el espíritu del engaño. No, aquí está siendo muy claro y dice, reprendedlas, es desenmascarar con la verdad de la palabra de Dios las falsas enseñanzas. En todo lugar, en donde quiera que vayamos, si nos dan la oportunidad, si encontramos la oportunidad de hablar con alguien que tiene una visión errónea de la palabra, le podemos sustentar por medio de la misma palabra de que la persona está equivocada. Y con mayor fuerza deberíamos hacerlo dentro de la congregación si se llega a dar el caso. Por ejemplo, cualquier persona que se pare aquí a predicar, deberíamos de ser conscientes de que si se para a enseñar algo falso, deberíamos de exponer y preguntar, o al menos mirar en nuestra Biblia, en nuestra palabra, si lo que se está predicando es verdad o es mentira, si eso que se está predicando permanece en la verdad. Si no, reprenderlas quiere decir exponerlas o sacar a la luz o mostrar el error. Entonces, mucho cuidado con esto, que entendemos que lo que estamos leyendo son mandatos del Señor al creyente y debemos de tener esto claro, y para poder exponer, reprender o sacar a la luz las falsas enseñanzas necesitamos estudiar de esta palabra, lo cual nos exhorta a dedicarle mucho más tiempo, dedicación, y a hacer como el Señor nos manda, a escudriñar las Escrituras, porque si no tenemos conocimiento ni bases bíblicas, no podemos ni siquiera notar si el otro está equivocado o está enseñando algo erróneo. O si lo llegamos a notar, no tenemos cómo sustentar o cómo exponerlas o cómo reprenderlas, como está escrito aquí. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso sí es aún hablar, ¿cierto? Cuando dice vergonzoso es que de este tipo de enseñanzas o de este tipo de prácticas, refiriéndose a las del verso 5 de fornicación, inmundicia o avaricia, es vergonzoso hablar de eso. El Señor no quiere que eso mantenga en nuestras bocas, a excepción en la medida o en la oportunidad en que los mentemos o los traigamos a tema para exponerlos, como los dice en el verso anterior, en el verso 11. Entonces es vergonzoso siquiera hablar de falsas enseñanzas o de aquellos pecados, si no es para exponer las falsas enseñanzas, o en el caso de los pecados, si no es para aconsejar, ayudar a una persona que esté pasando por esta situación y demuestre frutos y voluntad de querer arrepentirse. Ese es el verso 12. Verso 13. El verso 13 lo vamos a leer junto con el 14, que queda un poco más claro y entendible si lo leemos así. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz
es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 13, ¿cierto? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, o por la verdad, de lo que hablamos ahora, todas las cosas quedan expuestas en evidencia de error o de verdad, ¿por medio de qué? De la luz, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La verdad de Jesucristo es lo que alumbra y saca a relucir lo que es verdad o lo que es mentira, por medio de la palabra. O sea que nuestra manera de exponer o sacar a la luz o poner en evidencia falsas enseñanzas es por medio de la palabra escrita en los evangelios de las enseñanzas del Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles inspiradas por el Espíritu Santo de Dios y reveladas por el mismo Señor Jesucristo a los apóstoles. Verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí Pablo está haciendo referencia a Isaías 60, versículo 1, un pasaje del Antiguo Testamento, en donde dice así, y esto podemos tomarlo como una invitación, dándonos de cuenta que por la luz, por la palabra de verdad, son expuestas todas las cosas. Este versículo es una invitación, y lo mismo quiero hacer que en esta mañana, o a los que nos puedan escuchar, es una invitación para quienes están en el error, para quienes piensan que pueden vivir sin Dios y sin ley, para quienes piensan que están viviendo de una manera correcta y no se han acercado a la palabra, a ver qué es lo que Dios demanda para la salvación, qué es lo que Dios demanda para ser hijos de Dios, porque hay muchas personas convencidas de que yo no mato a nadie, yo no me meto con nadie, cierto, consideran que tienen una manera de vivir justa, pero ante Dios, ante la ley de Dios, están siendo culpados porque no tienen a Cristo en su corazón, no les ha alumbrado. Por eso dice, despiértate tú que duermes, tú que aún no has conocido a Cristo, ¿qué esperas para venir a los pies del Señor? Que es el único que te va a declarar justo, que es el único que te va a justificar ante el Dios Padre, quien es el que tiene la potestad de condenar o de salvar. Entonces despiértate que tú te duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, como quien dice. Si aún estás en tinieblas, tienes la oportunidad de pasar a la luz por medio de la palabra que es en Cristo Jesús. Entonces allí concluimos el tercer punto, que es permanecer en la verdad. Nos dimos de cuenta que todos estos pasajes nos exhortan a permanecer en la verdad de la palabra. Cuarto punto, permanecer sobrios. Podríamos también decir permanecer conscientes de nuestros actos, de todo lo que hacemos. Y lo vamos a ver del verso 15 al 17. El verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí ese mirad también implica lo mismo que implica el verso 1 cuando dice sed. Es mirar constantemente. ¿Mirar qué? Mirad pues con diligencia, le da mucho más peso a lo que se está pidiendo, a que miremos con diligencia, con afán, con necesidad, con importancia, cómo andéis, o sea, cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando dice aprovechando bien el tiempo, hace énfasis en el tiempo pasajero que entendemos como cristianos, que esta vida es solamente momentánea, ¿cierto? Es un pasaje, es un peregrinaje, es algo momentáneo. Esta vida es simplemente un corto camino de lo que nos espera después de la muerte, que es la eternidad con el Señor. Amén. Entonces, mirad bien, sean conscientes, revisen constantemente cómo estamos andando, cómo estamos viviendo y aprovechemos bien
el tiempo que pasamos en la tierra, en este mundo, aprovechémoslo bien porque los días son malos. Entonces lo que implica es utilizar bien y entender el propósito por qué hemos sido traídos a este mundo, que es para honrar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios y proclamar su evangelio. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, ya verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, no actuemos sin pensar, no lo hagamos, no actuemos a la ligera, no andemos haciendo a diestra y siniestra cualquier cosa que se nos venga a la cabeza o que consideramos bueno. No actuemos así. Dice, sino como entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conocemos la voluntad del Señor. Si usted no la conoce todavía, le tengo una buena noticia. Usted la puede encontrar revelada en su palabra. Nuevamente, lea las Escrituras. Allí encontramos la voluntad revelada del Señor. Y si la leemos y la conocemos, no actuemos como si no la conociésemos. No actuemos como insensatos, sino como quienes hemos entendido la voluntad o lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces ya con ese verso concluimos ese cuarto punto, permaneced sobrios o permaneced conscientes de nuestros actos. Como último punto, permanecer en el Espíritu. Este lo vamos a ver ya en los versículos que nos restan de este pasaje, que son del 18 al 20. Permanecer en el Espíritu. Dice el verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, obviamente. Esa primera porción del verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Disolución hay, entendemos de qué es que no vamos a tener control de nuestros actos, o las personas que se embriagan con vino o con cualquier licor no tienen dominio sobre sus actos, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, son controlados por esa embriaguez o por la borrachera, como decimos comúnmente. Ahora, podemos interpretar esa porción de ese versículo de dos maneras posibles. Quiero aclarar que esto es una hipótesis, las dos que voy a decir, lo que voy a decir son dos maneras posibles de interpretarlas, no las digo como lo que está directamente escrito, sino que podemos entenderla de dos maneras. La primera es cuando dice pues que no nos embriaguemos con vino. La primera es que debido a las culturas y prácticas paganas de la antigua Grecia, en donde estaba ubicada la ciudad de Éfeso, donde estaban los creyentes en Éfeso y a quienes fue dirigida la carta, desde el año 200 a.C. hay registros de que se realizaban unas fiestas o unos festivales llamados los bacanales, que consistían o constaban de que todas las personas que asistían a este culto o a este rito se embriagaban y tenían orgías, desenfreno sexual, y eran ofrecidas al dios Baco, que es un dios de la mitología griega. Esto lo hacían con la intención era como lo que ellos entendían de su comunión con ese dios falso, a ese señor que también es conocido como Dionisio. Entonces lo hacían como una ofrenda. Así como nosotros hacemos cultos de adoración, donde entregamos nuestra vida al Señor y realizamos cánticos y estudiamos la palabra, es nuestra manera de exaltar el nombre del único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Así esas culturas paganas de la antigua Grecia hacían su culto o su rito de esa manera desenfrenada y ofrecían, se emborrachaban mucho, por lo cual digo yo que puede ser que se relacionaba porque quizá habían todavía estas prácticas dentro de la ciudad, porque en Éfeso no se convirtieron todos, sino una parte a los que el Señor llamó. Y la ciudad permanecía normal como la ciudad. Incluso encontramos en Hechos que ellos tenían un gran templo dedicado a la diosa Diana, conocida en la mitología como Artemisa, un gran templo que es una de las
maravillas del mundo, que hoy permanece ya en unas ruinas, pero entonces comprendemos de que esas culturas paganas de Grecia, quizá Pablo escribió no os embriaguéis, es como queriendo decir no se dejen convencer de practicar este tipo de cosas, no se dejen engañar, así como estudiábamos ahorita en los versículos de arriba cuando dicen de las personas que hablan falsas enseñanzas, no participéis con ellos. Podríamos también entender de que ese ellos se hacía relación a quienes intentaban introducir falsas doctrinas dentro de la iglesia de Dios. La segunda manera en la que podríamos también interpretarla, ese pedacito de no os embriaguéis con vino, es de que posiblemente Pablo estaba apuntando al abuso que se hacía del vino, fuera en reuniones normales o en comidas. Entonces podemos tomar cualquiera de las dos posibles interpretaciones y decir, bueno, si el vino era un acompañamiento y aún sigue siendo un acompañamiento hoy en día para algunas personas a la hora de comer o a la hora de reunirse, también estaba persuadiéndolos de que no abusaran de aquellas cosas. ¿Por qué? Porque en ello hay disolución, porque en ello no hay control de nuestros pensamientos y sentidos. Ahora, independientemente de cualquiera de estas dos posibles interpretaciones, que ya aclaré que son hipótesis que he podido deducir de acuerdo a investigaciones extrabíblicas y un poquito de lógica en comparación a la segunda interpretación, independientemente de lo que está claro es que Pablo lo que quiere decir o el mensaje que quiere dar es lo que sigue la otra porción de ese versículo 18. Porque no simplemente dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay un punto y coma allí y dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces entendemos que lo que Pablo quiere es que seamos llenos del Espíritu, ¿cierto? Entonces, independientemente de cuál sea la interpretación de esa porción, lo que en realidad sale a la luz y lo que enfatiza allí, o lo importante es que seamos llenos del Espíritu. Amén. En el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En este verso 19 y el 20 vamos a comprender lo que produce o los resultados que se van a ver reflejados en nosotros si somos llenos del Espíritu o si permanecemos en el Espíritu o si andamos en el Espíritu. ¿Qué nos va a producir esto a nivel personal? Se va a ver reflejado la permanencia del Espíritu en nosotros de dos maneras, de una manera pública y de una manera personal, o de una manera exterior y de una manera interior. Públicamente, cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, sabemos que los salmos exaltaban las maravillas de Dios, encontramos salmos de arrepentimiento, pero todos iban dirigidos ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Los salmos específicamente eran para glorificar a Dios. Entonces, de una manera pública, eso va a producir que nosotros glorifiquemos a Dios, sea cantando salmos o sea adorándole. Va a provocar a nosotros a un nivel exterior el demostrar que exaltamos el nombre de Dios. Cuando dice con himnos, puede hacer referencia a que la iglesia primitiva, aparte de los salmos, hacían música que exaltaba el poder y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es obra de Dios a través del Señor Jesús. Entonces también vamos a reflejar de que públicamente a que constantemente cantemos, compongamos o escuchemos música aparte de los salmos, que sea para glorificar verdaderamente al Señor. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día hay mucha música, pero poca habla de lo que en realidad el Señor es, o poca es directamente enfocada al Señor. Encontramos mucha música de personajes públicos que se hacen llamar cantantes cristianos, pero que son canciones ambiguas. No mencionan a veces ni siquiera el nombre ni del Señor Jesús ni de Dios, sino que cantan y esa misma canción puede ser utilizada para dedicársela a otra persona, porque como no mencionan, puede decir yo te amo, tú eres el mejor, pero si no dicen Señor o Dios Todopoderoso yo te amo, no está claro a quién es dedicada la canción. Entonces también nos va a llevar a que actuemos de esa manera, con himnos, sea también los himnos del himnario que conocemos.
y cánticos espirituales, ¿cierto? Esos cánticos espirituales pueden hacer referencia a nuestra manera de vivir. Los cánticos espirituales puede ser una terminología usada para tratar de expresar de que nuestra vida la vivamos como si cantáramos espiritualmente, o sea, agradando al Señor. Caminemos, nuestro andar, nuestro testimonio puede ser tomado de Dios como un cántico espiritual al vivir bajo los estatutos y mandamientos del Señor. Pueden llegar al Señor como un cántico espiritual, si nos comportamos de la manera correcta. Alabando al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Les dije al comienzo que ese reflejo o fruto del Espíritu iba a reflejarnos de manera personalmente, y es allí. Podemos andar y actuar y parecer o aparentar que somos cristianos, pero cuando dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en nuestros corazones, es un llamado a que no solamente lo hagamos públicamente para que nos vean, sino que sea un evangelio sincero, una vida de fe sincera. Amén. Y como último versículo de este tema, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No creo que necesite demasiada interpretación, sino tal cual. Hay que darle gracias a Dios por todo, sea bueno o sea malo. Señor, ayúdanos a cumplir esta palabra, porque es difícil darle gracias a Dios cuando estamos en situaciones malas, pero podemos, porque con Él todo es posible. Y también hace referencia a que le demos gracias a Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión, con lo que estudiamos, usted puede comprender que para andar como hijos de luz debemos permanecer en amor, como el primer punto, un amor por entrega total a Dios, en santidad como el segundo punto, en la verdad de la palabra como el tercer punto, en sobriedad como el cuarto punto, y en el Espíritu Santo como estudiamos en el último punto. Entonces, eso era lo que quería compartir en esta mañana, lo que quería transmitir, el mensaje de la palabra del Señor, tanto para mí como para ustedes, porque es uniforme. Amén. Entonces, démosle gracias al Señor para finalizar ya la enseñanza. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que nos has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos, Señor, ser hijos de luz, comportarnos como tal, Señor. Andar, Señor, en este transcurso de vida que vamos a tener, Dios amado, como hijos de luz, como verdaderos cristianos, como verdaderas personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo y renovadas por el Espíritu Santo. Rogamos que tu palabra permanezca en nuestro corazón, Señor, y la podamos aplicar cada día, Señor, en que abramos nuestros ojos. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.